Damos la bienvenida a René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Buenos días, ministro, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, mucho gusto, me da mucho gusto saludarla y saludar a su distinguida audiencia. Bueno, $13,06 es el precio referencial del petróleo WTI, lo cual significa que el precio del barril de petróleo ecuatoriano está mucho más abajo. La situación es impensable. Usted estaba escuchando una entrevista que usted dio al inicio de la caída del petróleo y usted decía que veía muy difícil que el precio caiga bajo los $20. Pero esta es la realidad. El precio incluso ha llegado a registrarse menos $37 del barril. ¿Cómo ve en este momento usted la situación y cuáles son las alternativas para nuestro país? En efecto, hemos visto, amaneció Asia un poco débil, aproximadamente con $13, pero un anuncio de un fondo gigante que hay en Estados Unidos y que compra petróleo, que se llama el US Oil Fund, de 3 trillones de tamaño, anunció hace unos tiempos que quería vender todas sus posiciones del WTI y esto le empujó el precio un poco más abajo. Y es que todavía estamos viviendo esta experiencia de una economía mundial contraída, encogida, achicada. No sale, todos están esperando que sus resoluciones tomadas por las grandes potencias como Estados Unidos, inyectando $2 trillones en la economía, inyectando $0.5 trillón más para asistir a las empresas pequeñas, inyectando inclusive ahora, preparándose para este día de hoy, para una inyección probablemente de $500 billones a la misma industria del petróleo. Todas estas noticias no están impactando. Pero debe, en mi opinión, debe cambiar el curso el próximo 1 de mayo. ¿Por qué? Porque este próximo 1 de mayo se pone vigente la resolución del OPEC Plus, es una reducción de 10 millones de barriles de petróleo por día. Entonces, 10 millones ya es un tamaño bastante grande que podría tener su impacto en el comportamiento de este mercado de futuros de petróleo. Este mercado, por ejemplo, este trillón, en lugar de esperar que las ventas suyas caigan en junio, se adelantó a junio. Esto es lo que anticipa esta caída. Ya está, como usted decía, y sigue con la tendencia a la baja. En este momento está en 10.79. Entonces vamos a ver cómo se comporta en el resto del día, porque evidentemente un anuncio que le acabo de mencionar sí le afecta, sí le incita. Ministro, pero si bien pueden bajar la producción de petróleo, primero hay que igualarla al consumo. Es decir, en este momento no hay consumo por causa del COVID-19 en gran medida. Y mientras no haya consumo, el precio no va a subir por el tema de oferta y demanda. Entonces, ¿cómo manejar eso? Yo veo, en cambio, complicado que este viernes pueda empezar a subir el precio. Pero usted que conoce más el mercado, cuéntenos cómo se lograría ese efecto si no hay consumo todavía. Usted tiene toda la razón. En efecto, el mercado está tan deprimido, no hay consumo. Entonces, lo que esperamos nosotros es que estos anuncios se plasmen ya en un aumento del consumo. Le voy a dar otro dato que me parece interesante que su audiencia conozca, que es esta decisión del más grande consumidor de petróleo del mundo, que es Estados Unidos, de permitir la apertura y entrega la responsabilidad de la apertura, en lo que ellos les llaman el reopening, le entrega a cada estado, que cada estado mida cómo se vuelve a la normalidad, qué pasos hay que dar. Y entonces esto en un país como Estados Unidos, que consume tanto petróleo, donde la movilidad a través de transporte es tan gigantesca, también puede impactar. Ya están viéndose las noticias, ahora la gente empieza ya a salir un poquito más, los comercios van a salir a hacer sus negocios, los restaurantes también, la gente que acostumbra mucho los restaurantes. Vamos a ver cómo esta reacción a la reapertura de la economía tiene su impacto en el petróleo. Yo tengo esperanzas, pero
Yo quiero sumar esto a lo que está ocurriendo en Asia. En Asia también hay una esperanza. Japón también anunció que entra ya en su política de reapertura. El mismo Ecuador nuestro, guardando proporciones, por supuesto, también hizo el anuncio, el presidente de la República, indicando que cada alcalde, de conformidad con su propio análisis, con sus propios informes, tomará las decisiones de la reapertura. Entonces, eso también le va a mover internamente a nuestro país, proporcionalmente en tamaño pequeño, pero todas estas son señales que los mercados, especialmente este mercado de futuros, es muy nervioso, muy nervioso. Claro que sí. Fíjense que esto no es esto solo es anuncio, dice voy a vender todo. Entonces, si no hay compradores, dice voy a vender, pero no hay compradores. Y esto es lo que ocurrió el lunes pasado, fíjese usted, recordará. Esto es lo que ocurrió. Salió a la venta, ya tenía que entregar, no tenía otro remedio. Ese era el día de su entrega. Y estaba pagando para que alguien se lleve ese crudo que tenía que entregar un trade. Ministro, sin embargo, la situación devela que en el Ecuador, primero, en el mundo esto no se sabe si va a volver a suceder o no. Lo más probable es que sí, porque si bien usted hace este anuncio o nos recuerda este anuncio de los Estados Unidos de que ya quieren volver a la normalidad, Japón también va a volver poco a poco a la normalidad, Inglaterra, Reino Unido también ha dicho que está en la última fase ya de la enfermedad, que eso es lo que lo considera y que puede volver también a la normalidad. Es decir, pero tenemos que ver cómo reacciona el humano ante la presencia del virus. Puede ser que en muchos de esos países o en muchos de esos estados norteamericanos se retroceda en esa decisión y creo que vamos a estar en esto no se sabe cuánto tiempo. Dado esta oportunidad, digamos, de esta coyuntura que no sabemos cuánto tiempo se vaya a durar, es hora, o le pregunto, ¿no es hora de que el Ecuador empiece a pensar en otras fuentes de ingreso? ¿Cuál es su visión desde su área? Sin la menor duda. La recuperación de la economía mundial va a ser lenta. Usted lo ha dicho y es correcto. Va a ir muy lento y va probablemente a ir como una W. En lugar de hacer un levantamiento ya interesante del consumo a través de esta relación que hay entre el consumo y el crecimiento económico, va a ser muy lento. Yo mismo estimo todavía y tengo fuentes de información que me ayudan a que el estimado mío de que Ecuador podría terminar con un precio promedio de 25, yo lo reafirmo en este programa con usted. Porque también he escuchado otros pronósticos. El otro pronóstico que acabo de escuchar y que quiero compartir con ustedes es una declaración del presidente de la OPEP. Y dice que para el segundo semestre de este año 2020, la economía puede crecer un poco mejor y esta podría llevar los precios hasta un nivel de $40 por barril. Nuevamente el WTI. Pero todos estos son anuncios que definitivamente tienen su impacto, son señales que tienen su impacto en el mercado. Que, repito, este mercado de futuros es bastante nervioso. Entonces, para responder a su pregunta, si no ha llegado también el momento de incorporar otros tipos de energías, incorporar otros tipos de generadores de ingresos, de exportaciones, es cierto. Y particularmente Ecuador, que se mueve con un esquema de dolarización, tiene como un imperativo, el crecer, pero en función de exportaciones y, el más importante en este momento, atraer inversión extranjera en el Ecuador. Y este país bendecido tiene una abundancia, un potencial extraordinario de recursos naturales. Ahora vea usted cómo se ha desarrollado en el último trimestre del 2019 ya la producción de dos importantísimos productores de escala industrial de mineral, de cobre, de oro, de plata, y ya estábamos exportando durante todo el primer trimestre mineral. O sea, estábamos entrando, somos los nuevos, los recién llegados al mercado de minerales en el mundo. Pero el potencial es bastante importante y aquí tenemos que concentrarnos en cómo colaborar.
Yo creo que el mensaje, si usted me lo permite, es a todos: hay que arrimar el hombro, porque la salida de esta crisis tan grave, porque no hemos visto históricamente una crisis más grave que esta, la única manera de hacerlo es arrimando el hombro. Entonces, si nosotros tenemos los recursos naturales para poderlos aprovechar, porque es un país bendecido, diferente de Colombia y diferente de Perú, somos un poco mejores guardando las proporciones, entonces quiere decir que tenemos que dar todos el apoyo para que estos recursos naturales puedan ser desarrollados, pero con cuidado ambiental y con responsabilidad social. Yo creo que estos dos conceptos encajan perfectamente en el sentimiento de los ecuatorianos de que sí, vamos al desarrollo de nuevos recursos naturales que pueden ser exportables, que pueden generar ingresos precisamente para mantener la dolarización, por ejemplo. Vamos a hacerlo, vamos a colaborar, pero cuidado con el manejo ambiental, pero con responsabilidad social. Pero, ministro, en ese sentido, si usted en este momento está abriendo la posibilidad de darle un mayor apoyo a la minería, pero desde el sector de la minería llevan varios años, digamos, tratando de negociar con el gobierno, no solo con con el gobierno anterior también, para poder igualar las condiciones de explotación, las condiciones de inversión en nuestro país, igualar a la de los demás. Es decir, por ejemplo, igualar a la de Perú, igualar a la de Colombia y a de la media internacional. Sin embargo, aquí todavía sienten que no tienen seguridad jurídica, que, digamos, las condiciones para la inversión son realmente pues bastante riesgosas por el riesgo país, por la inestabilidad política también. Y detalles, por ejemplo, ya cuestiones puntuales que hacen que se dude sobre la inversión en este y otros sectores, es el ICD, por ejemplo, el cobro el impuesto a la salida de divisas. Es decir, sobre la mesa están, digamos, los pedidos de, en este caso, los mineros y otros sectores que quisieran invertir en nuestro país, pero en lo que le compete a usted sería el tema de los mineros. En el sector energético también se ha hablado que se podría hacer grandes inversiones, pero lo mismo. Digamos, los inversionistas no vienen en la medida que podrían porque las condiciones no se dan. Y en este momento, en medio de la pandemia, con esta necesidad de ya dejar de vivir del petróleo únicamente, pues no se ve, ¿no? Las propuestas, ¿dónde están las propuestas, los proyectos para poder, las reuniones, por lo menos una reunión con el sector minero? No sé si se ha dado, tal vez usted la ha tenido ya a nivel más privado, interno, digamos. No se ve, no hay como ese camino hacia allá, no hay un anuncio de parte del gobierno de la nueva política va a ser esta. ¿Cómo lo expresa usted? Usted acaba de tocar el punto central de toda esta nueva intención de poner todos los recursos naturales a trabajar. Seguridad jurídica. Es que estos recursos naturales en el subsuelo no tienen valor. Estos recursos naturales tienen que ser extraídos del subsuelo. Los minerales, el gas, el petróleo, la utilización del agua para la generación hidroeléctrica. Mire usted que no hemos parado de exportar electricidad. Seguimos exportando, aún en plena pandemia, hemos exportado electricidad a Colombia. Y esto es bueno, quiere decir que estos recursos naturales son apetecidos en el mercado. Pero usted coincidirá conmigo que seguridad jurídica es la clave para el inversionista. Porque el inversionista no quiere ver los desarrollos de coyuntura, estos que estábamos hablando nosotros hace unos momentos, cómo se desempeña el valor del petróleo WTI que sirve de referencia para el presupuesto fiscal en el mercado internacional, en el mercado de futuros. No, ellos quieren ver un escenario un poquito más de largo plazo, un escenario que verdaderamente les dé la expectativa de que sus inversiones primero van a ser realizadas, respetadas, seguridad jurídica, como mencionaba usted, clave. Y luego que esas inversiones van a ser recuperadas, pues naturalmente. El inversionista quiere que sean recuperadas esas inversiones. Esos contextos son los que tiene que el Ecuador enviar como mensajes. Credibilidad. Estamos en un proceso de reconstrucción de la credibilidad. Pero ¿cuáles son esos pasos que se están dando para reconstruir esa credibilidad? Estamos
Digamos, estamos claro, en medio de una situación que eso tiene que ser ya firme, contundente y urgente. ¿Cuándo se podría hacer un anuncio en ese sentido? ¿Cuándo se vería una reunión con el sector minero? Porque públicamente no se ve. No sé si tras bastidores se está haciendo algo, ministro. Sí, le debo contar, tal vez es una buena noticia. He tenido reuniones con el sector minero, particularmente el de gran escala, el de escala industrial. Se está haciendo el plan de retorno a la producción. Lamentablemente, por encima de las decisiones del COE nacional, los COEs cantonales en la provincia de Zamora Chinchipe tomaron una decisión diferente, interrumpieron el paso de estos grandes contenedores que transportan primero insumos para la industria y luego la producción hacia los puertos de exportación. Hubo que suspender esa producción. Estábamos bien, producíamos y exportábamos, pero de repente el COE cantonal se fue por encima del COE nacional y vea usted lo que sucede. Ahora ya hemos estado en un plan precisamente de retorno hacia la producción. Retorno hacia la producción quiere decir recuperar también el elemento humano. Sí, porque esta industria, a diferencia de la del petróleo, esta es una industria de labor, de trabajo muy, muy intenso. Entonces emplea mucha gente. Vea qué importante, emplea mucha gente. Y entonces esto quiere decir que estas dos industrias, que son las que en este momento están produciendo mineral, estas dos, entre las dos reúnen prácticamente 1,000 empleados que hay que recogerlos nuevamente, 1,000 trabajadores que hay que recogerlos para entrar nuevamente en el trabajo. Y entonces, claro, se van a tener que seguir naturalmente todos los protocolos sanitarios ahora de esta lo que se llama el distanciamiento, es decir, ya evitar el contagio le hemos puesto contenedores, digamos. Hemos podido poner como país una forma de contener el contagio. Y vemos las estadísticas como llegó el plató y parece que del plató empezará la reducción. Y esto es lo que casi todos los países están haciendo. Ahora viene la otra fase, distanciamiento. Es decir, hay que respetar la distancia, porque esto también no le va a permitir que ocurra la W, que después de haber salido del problema, otra vez caemos en el mismo problema, porque se vuelve a propagar el contagio. Entonces, sí, coincido con usted nuevamente, seguridad jurídica, las señales de seguridad jurídica, aquí estoy yo para dar esa señal. En efecto, se van a respetar irrestrictamente las reglas del juego. Perfecto. Ya habrá tiempo para detallar mucho más una vez se hagan públicas estas reuniones y esta propuesta que se le hace al sector minero ya oficialmente. Quisiera tocarle un último tema, por cuestiones de tiempo le ruego ser lo más breve posible, pero hay mucha preocupación porque usted dice, bueno, ahorita seguimos exportando energía, esa es otra área que se podría explotar con mucha más intensidad, que es mucho más amigable con el medio ambiente y todo esto, pero hay preocupación porque nuestra principal fuente de producción de energía, que es el Coca-Cola Sinclair, tiene en este momento una emergencia que no se ha podido transparentar y poner sobre la mesa en su real gravedad por todo lo demás que está sucediendo. Pero ahí va mi preocupación. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar a los empresarios chinos que tienen este proyecto en sus manos, que todavía ni siquiera lo entregan oficialmente? No han pagado un solo dólar de las multas que se acordaron en el contrato para en caso de que no se entregue a tiempo el proyecto. Y lo que se decía, un proyecto que ni siquiera pudo ser vigilado como se debía, entonces ahora está presentando las fallas que estamos viendo y está en riesgo esa multimillonaria inversión que se le metió a ese proyecto y no se están cumpliendo las expectativas. Es decir, ahí podemos tener otra crisis si no la tenemos ya. ¿Cuál es su visión? O sea, ¿cómo resolver este problema? Mientras por un lado los chinos sí nos cobran digamos, la preventa petrolera, los intereses y todo lo demás de todo lo que nos prestaron, por otro lado no cumplen con sus obligaciones ya dentro de este país, después de todas las oportunidades que se les ha dado. En efecto, el tema se llama técnicamente una erosión regresiva. Este es un fenómeno que aparece justamente en el cauce del río Coca. Qué curioso, porque lo que ha ocurrido, de acuerdo con la información que yo tengo, es que se ha formado un túnel por debajo de la lava.
que coincidentemente es este túnel el que llega hasta la cascada San Rafael. Y este tiene un lecho que es demasiado fácil de erosionar. Entonces el tema que yo he puesto ya está comandado a un grupo de geólogos ecuatorianos de primera línea, gente con una gran experiencia, que empiezan a hacer, ya empezaron, el estudio ahora sí de la velocidad con que esta erosión regresiva debajo del cauce del río se está dando. ¿Por qué el estudio de la velocidad? Porque esto realmente empezó a formarse en el Paleolítico. Y entonces, de acuerdo a la información geológica que yo tengo, y entonces hay que estudiar cómo esta erosión regresiva, a qué velocidad, para poder tomar las medidas precisamente de prevención en las tomas de aguas de la planta. Pero ministro, si esto era desde la era paleolítica, ¿por qué no lo previeron? ¿Cuánto gastaron en estudios precisamente para hacer ahí, en donde está hecho el proyecto? Es decir, y mi pregunta es, ¿cuándo le vamos a pasar las cuentas ya a quienes manejan ese proyecto? Porque no sé qué corona tienen, ¿por qué no se les cobra las multas? ¿Por qué no se les pide rendición de cuentas? ¿Cuánto se hizo? Ese estudio debió haberse hecho y usted lo sabe. Si no se ha hecho, ahora hay que hacerlo, pero ¿quién va a pagar por eso? ¿Nosotros mismos? Esa es la otra parte del problema, el otro tema. Está relacionado con la estructura propiamente de generación de electricidad. Se encomendó en la administración anterior, se le encargó a una firma alemana que terminara los análisis sobre todas estas pequeñas fisuras que han ido apareciendo, que se detectaron, y se tuvo que suspender por el coronavirus. Una vez que superemos esta fase y entramos en el distanciamiento, probablemente los expertos alemanes que están encargados de este estudio ya puedan regresar, porque esto sí hay que hacerlo presencial. No se puede hacerlo de manera telemétrica, tenemos que hacerlo presencial. Entonces llegarán ellos, terminarán los estudios, se definirán exactamente cuáles son las soluciones y se tomarán las medidas en base a estos estudios. Primero, el estudio de la erosión retroactiva, esta regresiva que está dándose en el cauce, también nos llevará a tomar medidas. Y luego, la finalización de los estudios sobre las fisuras, también se tomarán medidas en base a las recomendaciones de estos estudios contratados con anticipación. Perfecto. Ministro, me quedo con eso y me quedo pendiente de esas sanciones, porque hay muchas sanciones que ya debían haberse impuesto y no se han impuesto. Es decir, vamos a esperar a nuevos estudios para imponer las sanciones que ya se deben haber impuesto, solamente por no haber entregado el proyecto cuando se debía. Esto es, ya creo que son 3 años. Pero bueno, ministro, lo dejo ahí porque el tiempo ya se me terminó, pero le agradezco muchísimo por su presencia y por la información entregada. Que tenga un buen día, ministro. Igualmente usted, buenos días.